Hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos hoy a su culto de matutino del día 8 de noviembre de 2020 a esta congregación Emanuel por medios virtuales. Vamos a dar los siguientes avisos. El miércoles de oración por medio de conferencia a través de la plataforma Zoom va a ser el día miércoles 11 de noviembre a las 6 de la tarde y de igual manera la reflexión bíblica en línea el jueves 12 de noviembre a las 19 horas. Esto se va a transmitir por las plataformas Facebook y YouTube. También no olvidemos felicitar a nuestras hermanas que cumplieron años en la semana que ha terminado. Hay que mandarles un mensajito a Yasmín Pinzón y Alma Ofelia López Sánchez. Muchas felicidades. Hermanos, bueno, vamos a iniciar. Les pido que abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 del libro de Hebreos, versículos 4 y 5. Vamos a escuchar la palabra de Dios y dice así: Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, por lo que fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias hoy en este día por permitirnos reunirnos, aunque sea de manera virtual, a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos que están ahora en este momento y los que no pudieron estar. Bendícelos, Señor, cuídalos y protégelos. Hermoso Dios, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar unas alabanzas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Dele a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre, en donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
pasaré en la muchedumbre, y donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hermanos, ahora es tiempo de escuchar el mensaje de las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio del Jordán, es quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, vamos a escuchar las palabras de nuestro pastor. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hoy, que es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, aquí estamos nuevamente para compartir de su palabra. Increíble. Esta noche en la adoración realmente nos encontramos con Dios. El lugar estaba tan lleno de su presencia. Fue uno de los momentos de adoración más intensos que he experimentado. Este fue un encabezado que apareció hace poco tiempo en las notificaciones de Instagram de un pastor de jóvenes. Claro que este tipo de mensaje despertó su curiosidad por ver la foto que el estudiante había tomado para conmemorar su experiencia. Nunca hubiera esperado una foto de un joven parado frente a un espejo de su propio baño y con el gesto en la cara como si estuviera confundido. Allí estaba él, un adolescente haciendo cara de pato, mirando fijamente el espejo de su cuarto de baño con un teléfono en su mano. Era para mí un misterio, se decía él, que tenía que descubrir cómo un intenso momento de adoración a Jesús había acabado en una selfie. En este mundo en el que estamos viviendo, el mundo de la selfie, un mundo donde la gente toma algo que no se trata de ellos y lo gira en dirección y a través de la lente de la cámara. Ya no importa lo que estés observando, importa tu apariencia, tu selfie, que te vea. Me pregunto, ¿qué tanto tú y yo estamos mirando a Dios cuando lo adoramos o nos estamos mirando nosotros? Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de alabarte, de abrir tu palabra y de encontrar en ella el mensaje transformador para nuestra vida. Tú nos has llamado para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Te rogamos que esto sea tu mensaje, que nos recuerdes en esta mañana a través de tu palabra y de la guía de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La necesidad de la reforma fue fundamentalmente esto. Roma había destruido la gloria de Cristo de muchas maneras. Es la afirmación que hace reiteradamente Juan Calvino. El problema no era si los puntos de la reforma eran la justificación, los abusos sacerdotales, la transustanciación, las oraciones a los santos y la autoridad papal. Detrás de todos ellos, el riesgo en todos, para Calvino, era el problema fundamental si la gloria de Dios brillaba en su plenitud o si de alguna manera estaba disminuyendo. Hoy terminamos nuestro ciclo de las 5 solas. La última de ellas, solo a Dios la gloria. Calvino dice: desde el principio de su ministerio hasta el final de su vida, la luz que guió su visión fue la centralidad y la supremacía y la majestad de la gloria de Dios. ¿Será este el espíritu con el cual tú te acercas en adoración a nuestro Señor? ¿Será este el resultado de vida que tú tienes si el Señor viniera y te evaluara? Vayamos al texto
base de nuestra reflexión, de nuestra predicación de esta mañana. Juan capítulo 3, versículo 22 dice: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Estuvo allí con ellos y bautizaba. Vivimos el tiempo entre la gloria a Dios o recibir la gloria a nosotros. La frase después de esto indica que los acontecimientos registrados en este momento siguieron a unos sucesos que habían ocurrido desde el capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, 21. Me refiero a la purificación del templo, ¿sí?, allá en Jerusalén, y algunas señales milagrosas, y al diálogo que había tenido, aquel diálogo profundo con Nicodemo, aquella noche que lo fue a buscar, donde le dijo que era necesario nacer de agua y de espíritu. Después de la Pascua, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, es decir, dejaron Jerusalén, siguen en Judea, pero ahora se han ido a la provincia, al campo, al exterior. Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, a sus alrededores, con un doble propósito. Primero, estar con los discípulos y de esta manera inaugurar la predicación que llevaría y la forma en la que realizarían su ministerio, un ministerio bautismal. Aunque después aclara el texto que Jesús no necesariamente era el que bautizaba, sino sus discípulos, dice que estuvo con ellos, que es una forma enfática de pasar tiempo de calidad, tiempo considerable, como si estuvieran en un retiro espiritual. Probablemente tú ya lo has experimentado si has tenido un retiro espiritual. Es decir, te da la oportunidad de conocer, ¿sí?, de encontrarte, de tomar tiempo para experimentar algo que a lo mejor por el ajetreo de la vida no lo podías haber hecho. Conoces más a Dios cuando es un retiro espiritual porque estás en contacto con la creación, la naturaleza, y eso habla de Dios, porque estás en contacto con su mensaje, la lectura de la palabra, porque estás en contacto con la gente que está compartiendo esa experiencia espiritual, ese viaje contigo. De tal manera que pasas tiempo de calidad, tiempo que tal vez no puedes realizar aún en tu vida cotidiana cuando tienes que realizar tu devocional cotidiano. Así que lo primero que ocurre en un retiro espiritual, como el que está ocurriendo aquí en esta escena, es que Jesús pasa tiempo de calidad con sus discípulos. Y luego lo hizo en un lugar apartado. Es decir, dejando el bullicio de la gente, dejando el bullicio de la ciudad, que tiene muchos distractores, como nos ocurre hoy, porque en una ciudad hay centros comerciales, hay museos, hay cines, hay lugares para comer, y entonces yo ocupo mi tiempo en uno o en otro, y entonces me distraigo. Y Jesús no quería que esos hombres que había escogido se distrajeran, sino que al contrario, estando con él, toda la atención se prestara en las palabras y las acciones que Jesús les está mostrando. Y los está preparando a sus discípulos para este ministerio futuro. Jesús bautizaba, dice el texto, con sus discípulos que estaban ahí y que estaban oyéndolo predicar y que estaban oyendo su mensaje del llamado al arrepentimiento. Y estaban entonces en un campo de entrenamiento. Estaban ensayando la forma en la que iban a desarrollar el ministerio que Jesús les iba a encomendar en el momento en que Él los dejara, que Él resucitara y que los enviara al mundo, como dice Mateo 28, 19. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, caminen, ese va a ser el ministerio de los discípulos, pero lo van a hacer bautizando. Así que están en esta región, ahí del territorio de Judea, en el campo de entrenamiento, ensayando lo que va a ser ya su vida cuando Jesús los deje y vayan en la encomienda de hacer discípulos. Así que estamos en un retiro espiritual donde pasaron tiempo con Jesús y estaban en un retiro, en un campo de entrenamiento
preparándose o adiestrándose para la misión que más tarde les sería encomendados en sus vidas. Juan capítulo 3, versículo 23 y 24 agrega: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y entonces podemos encontrar este contraste. Juan bautizaba también. Estos lugares que se mencionan, Enón y Salim, eran lugares que estaban en Samaria, lo cual deja de un lado, digamos, de la provincia, en el territorio de Judea, a Jesús, y del otro lado está Juan el Bautista en el territorio de Samaria, por decir en otro estado, pero desde ahí de alguna manera tienen cierta comunicación porque son estados vecinos y porque están desarrollando una labor similar y están en la región donde está el cauce del río Jordán y están bautizando. Así que uno hacia el sur, Jesús, otro hacia el norte, Juan el Bautista. En ese lugar dice que había abundante agua, y esto queda más que claro porque la palabra Enom significa en arameo o en hebreo manantiales. Así que había manantiales suficientes para que pudiera desarrollar este labor bautismal. Además, el ministerio de Jesús, dice ahí el texto, empezaba a ganar fuerza. Había grandes multitudes que venían a Juan y eran bautizados. Pero la nota que quiere dejarnos aquí el evangelista es que Juan aún no había sido encarcelado. No hace más que declararnos algo que es evidente. Es obvio que Juan todavía no estaba en prisión o no podría haber estado predicando y bautizando, pues estando desde la cárcel. La declaración deja saber a nosotros los lectores que este incidente ocurrió entre la tentación de Jesús allá en el desierto y el encarcelamiento de Juan, que será un encarcelamiento de pena capital. Porque ustedes se acordarán que al final de este encarcelamiento o el fin del encarcelamiento tuvo que ver con aquella petición que le hicieron a Herodes para decapitar a Juan el Bautista. Así que entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan se desarrolla esta escena que no nos narran ni Mateo, ni Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Estos evangelios comienzan su relato del ministerio público de Jesús en Galilea, después de que Juan fue puesto en prisión. El ministerio de Jesús, al principio, como lo podemos observar aquí con uno de los que fueron testigos, Juan, nos dice que fue simultáneo a Juan el Bautista, mientras uno estaba en Judea, otro estaba en Samaria, pero ambos estaban desarrollando un ministerio similar, llamando al arrepentimiento y después bautizando. Juan 3:26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Rabí, mira. Se han encendido las luces de alerta. Aparecen cuando nuestros intereses se ven amenazados. Rabí, mira. O Rabí, fíjate cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Le están llamando la atención sus discípulos. Date cuenta de lo que está ocurriendo. Juan había ministrado cerca de Jesús. Los seguidores de Juan habían ido disminuyendo gradualmente. Y al parecer, los discípulos envidiosos de Juan veían a Jesús como un competidor. Y ni siquiera, porque ustedes observan el texto, quisieron mencionar su nombre. Es decir, solamente se refirieron a aquel que tú bautizaste. Y ahora él estaba obteniendo popularidad a expensas de su querido maestro Juan el Bautista. Así que están celosos.
Al parecer, en ellos el declinar de la popularidad del Bautista significa también su propio caso. Es decir, ya no estamos con el bueno, vamos perdiendo popularidad, vamos perdiendo adeptos. Por eso les dolía tanto que otros se fueran detrás de ese hombre que ni siquiera lo identifican como el Cristo. Esta generalización, aunque señala que comienza un gran movimiento en torno a Cristo, es también la inauguración de la amargura exagerada del egoísmo de estos seguidores de Juan. Es probable que la discusión tuviera que ver con la relación de los ministerios bautismales, discusión que señala el texto, de Juan y Jesús frente a las prácticas de purificación de los judíos. Porque ustedes verán, Juan y Jesús están allá en el campo, en el valle, utilizan las aguas del río Jordán, mientras que en el templo de Jerusalén, lugar consagrado para la purificación, están los sacerdotes debidamente investidos, autorizados. Las aguas que se utilizan para la purificación son aguas certificadas por el Sanedrín. Mientras, pues, ¿quién podría certificar las aguas del río Jordán? Y ahí empieza la discusión. Pero probablemente este no era el motivo más profundo, sino que esto se centraba en una preocupación de los discípulos de Juan, en el sentido de que Jesús se había convertido en una competencia real para su ministerio. Así que los discípulos de Juan estaban confundidos porque la gente seguía a Jesús y se estaba dejando a su maestro Juan el Bautista. Les comparto una nota de último minuto. «Vamos a dejar que esto ocurra, patriotas», escribió Eiser en un grupo de Telegram pro-Trump, que estalló en furia esta mañana tras la declaratoria de victoria del ahora presidente electo John Biden. «Mantén la lucha, patriota», respondió inmediatamente otro de los usuarios. «Biden podrá ser presidente. El país arderá. Estén listos». La victoria del demócrata, anunciada tras obtener los votos electorales de Pensilvania, uno de los estados de batalla pendientes por definir un ganador, generó una reacción negativa y retóricamente violenta en ciertos foros y grupos de redes sociales de los seguidores del actual mandatario de los Estados Unidos. ¿Saben? Estas pudieron ser las palabras de los seguidores de Juan el Bautista. «No es justo. No lo vamos a permitir. Hemos trabajado. Sabíamos que él era el bueno. ¿Cómo es que ahora aparece un competidor que nadie sabe ni de dónde vino?» Es fácil que nuestros celos germinen cuando aumenta la popularidad del ministerio de otra persona. Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera misión es lograr que las personas sigan a Cristo y no a nosotros. A eso se refiere solo a Dios la gloria, no a nosotros. La gloria es al Señor. Juan continúa en el versículo 27-28. Respondía Juan y dijo: «No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él». Y afirma: «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo». Juan, a diferencia de los seguidores exageradamente celosos, no estaba nada preocupado. Su popularidad venía en declive, pero eso no lo intranquilizaba. A pesar de la tremenda influencia inicial que había tenido su ministerio, siempre había estado centrado en el propósito de su ministerio. Consciente de él, sabía que su propósito de su ministerio era testificar o preparar el terreno para que viniera el Cristo. Ahora,
cuando el ministerio de Juan empezaba a declinar, su propósito no tambaleó. Su respuesta humilde debió haber dejado atónito a sus discípulos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. De esta forma, él afirmó y aceptó su papel subordinado simplemente como el heraldo del Mesías. Soy un mensajero, soy un vocero, soy el que prepara el terreno, pero la gloria, el énfasis, la persona importante, el elegido, es Jesús de Nazaret, no yo. Así que, si se quieren ir con él, perfecto, porque yo tengo que ir disminuyendo. Dios soberanamente le había concedido su ministerio, y si ahora Dios elegía cambiarlo o dar por terminado su ministerio, Juan estaba perfectamente de acuerdo, porque esa era la voluntad de aquel que lo llamó. Todo lo que rodea a los siervos de Dios, a los servidores, a los discípulos, aún los ministerios más populares, tenemos que recordar, son un regalo misericordioso de Dios. No es algo que nos pertenezca, no es algo que esté grabado en piedra, no es algo que lleve nuestro nombre. El ministerio, la obra es del Señor. Yo solamente soy un medio, soy un heraldo, soy un servidor. La gloria es para Él, no para mí. Por tanto, no debe haber lugar para los celos. Y esto le queda muy claro y lo expresa en esta modesta respuesta que da Juan a sus discípulos. Veamos una reacción opuesta que también el Evangelio de Juan nos relata en el capítulo 12, versículo 9 al 11. Cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Y sí, los celos, la envidia, la contienda, el perder popularidad, el tener fama, el perder dinero, el perder privilegios, puede llegar a que nuestro odio llegue a la violencia, a erradicar. Decimos, matar al perro, se acabó la rabia. Matar al enemigo, se acabó su causa. Quisieron hacerlo con Lázaro como lo hicieron con Jesús. Juan el Bautista, en cambio, ilustra su papel de siervo con la conocida imagen de una boda. Él no asume el papel del esposo, sino del amigo del esposo. Una posición similar a la que ocurre en muchos ambientes cuando buscamos un padrino de la boda, como ocurre en nuestros matrimonios modernos. El amigo del esposo puede supervisar los detalles de la fiesta, puede inclusive presidir o oficiar la ceremonia matrimonial. Incluso puede ser el responsable de entregar la mano de la novia al comienzo de la ceremonia, cuando no hay un padre o no hay un familiar cercano. Pero habiendo hecho todas estas cosas, su tarea está completa. Y ahora el enfoque, las cámaras, la atención cambia para el novio. El novio es importante. El novio es el centro de la ceremonia. Al novio y los novios son el enfoque que debemos de tener. Para Juan, a diferencia de sus discípulos celosos, era motivo de alegría su retiro paulatino para que el ministerio de Jesús pudiera recibir toda la atención del pueblo de Israel. Una vez que se ha entregado la novia, el fiel amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo que expresa la alegría por la novia. Así que la mayor alegría que podía tener Juan es que viera cómo la popularidad de Jesús iba en aumento,
de que su misión estaba cumplida, de que el novio estaba tomando el lugar y estaba empezando en ese romance con lo que sería su pueblo, la iglesia. Escucha la siguiente nota. El presidente Donald Trump aseguró en entrevista que la elección estaba lejos de haber finalizado y criticó que el candidato demócrata John Biden se haya apresurado a reclamar falsamente la victoria en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Todos sabemos por qué John Biden se apresura a hacer pasar falsamente por el ganador y por qué sus aliados mediáticos se esfuerzan tanto en ayudarle. No quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado, indicó Trump en un comunicado emitido por su campaña. ¿Saben? Esta pudo haber sido la postura que asumiera Juan. En cambio, Juan resumió su percepción de sí mismo en relación con Jesús, con estas declaraciones, con estas palabras humildes que pronuncia en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él reciba la gloria y que yo ocupe mi lugar. Es necesario que Él tome su posición y que yo vaya disminuyendo. Solo a Dios la gloria. Resume el espíritu de la reforma. No son los líderes religiosos, no es la institución, no son las buenas obras, no son nuestras conmemoraciones, no son nuestras insignias, no son nuestros monumentos, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace a través de mí. La gloria es para Él porque Él es el Señor soberano. Él es el Rey de gloria, no yo. Leon Morris, en su comentario que hace del Evangelio de Juan y muy particularmente de este pasaje, dice: no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio, pero cuando se reúnen es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otro. Que Juan lo haya hecho es una medida de su grandeza. Juan sabía su lugar y tú y yo tenemos que saber nuestro lugar. Somos útiles, pero no somos indispensables. Podemos tener un tiempo en el que nuestro ministerio y nuestra acción sea importante, pero la obra es del Señor. Yo solamente soy un viñador, soy un servidor. La viña es del Señor. El pueblo, la iglesia es del Señor. La gloria y lo que se hace no es para mí, es para el Señor de la mies, nuestro Dios. Es necesario hablar de la necesidad divina. Era la voluntad de Dios que Juan le diera vía libre a Jesús. No había razón para que las multitudes se agolparan alrededor del heraldo, una vez que había llegado el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el enviado, el escogido, el ungido, el Cristo. Como él lo entendía así, aceptaba con gozo el plan de Dios para su ministerio. Si vamos a aprender a adorar en un mundo de selfies, debemos mirar continuamente más allá de nuestras preferencias, de nuestros anhelos sentimentales o del idealismo reinante, para que podamos observar con asombro y admiración el carácter y las acciones de nuestro poderoso Rey y Salvador. Debemos saturar nuestros servicios y nuestra vida con su palabra, y debemos maravillarnos de su sabiduría, de su voluntad, de su riqueza, de sus obras y de sus caminos. Él es el Dios que creó los planetas y las estrellas y los sostiene todos en sus manos. Hizo electrones y protones, átomos y elementos, la gravedad y la inercia, las leyes de la naturaleza.
Todo lo creado ha sido creado por Él y para Él, y antes de que siquiera fueran establecidos los cimientos de la creación. Él ya había escogido redimirnos y adoptarnos y llamarnos para sus servidores. Esto es algo demasiado impresionante como para querer empequeñecerlo con nuestros egocentrismos. Espero que tú y yo resistamos la tentación de llenar el marco con nuestra cara y en cambio llenemos nuestras mentes de su gloria eterna y nunca, nunca dejemos de repetir lo dicho por Juan en Juan 3:30. Él debe crecer y yo debo menguar. A Él sea la gloria, el honor y el poder, y yo simplemente gracias porque me has dejado participar de tu ministerio. Solo a Dios la gloria, la quinta sola de la Reforma. Oremos. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de abrir tu palabra y de encontrar en ella tu mensaje. Que podamos, como Juan, entender nuestro papel. Somos simplemente heraldos de tu nombre y que nuestra vida sea una vida que te glorifique, porque solo a ti es la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora es tiempo de dar un poco de lo que Dios nos ha regalado. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Números, capítulo 18, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado en ellos por vuestra heredad, vuestros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Hermanos, vamos a escuchar una alabanza y mientras escuchamos aparecerá en la pantalla los números de cuenta donde podemos hacer nuestras ofrendas para entregarlas y nuestros diezmos. Si no pudiéramos hacerla por este medio, podemos hacerlo directamente a nuestro pastor o con la hermana Magda. Hermanos, vamos a orar. Señor, bendito seas. Hoy te ofrecemos estos diezmos y ofrendas, Señor. Bendice los que pudieron hacerlo y los que no pudieron hacerlo. También te pido, Señor, que les proveas de todo lo necesario. También, Señor, te pido que estas ofrendas y diezmos los administren de manera correcta, Señor, para que pueda crecer tu iglesia. Hermoso Dios, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de que terminemos nuestro culto de este domingo 8 de noviembre, nuestro culto matutino, quiero leer lo que dice el Salmo 37 en sus versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Vamos a orar como nos invita el salmista que lo hagamos. Queremos darte muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú le has dado a nuestras hermanas Yasmín Pinzón y Alma Ofelia López de cumplir un año más de vida en esta semana. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con ellas. Y aún en medio de esta pandemia, tú has conservado su salud y también su fuente de trabajo. Gracias porque tú estás con ellas y te rogamos que tú les sigas bendiciendo, que en sus hogares tú les prosperes, les guíes, les animes y que ellas puedan tener una vida que te agrada. Que tú sigas encaminando sus pasos para que hagan lo que es tu buena voluntad. También, Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Silvino Sandoval Montalbán, el papá de nuestra hermana Saraí, de Max. Él está bastante delicado de salud por el cáncer que está ya en una fase avanzada. Te queremos pedir, Padre, porque tú tengas misericordia de él y también de su familia, de sus seres queridos. Lo dejamos en tus manos porque tú eres el único que puede obrar un milagro, pero que se haga tu bendita voluntad en su vida. También pedimos por Isabel Villegas, la hermana de Magda, que pues sigue todavía en cama, pasando por las complicaciones de la presión arterial elevada. Te rogamos, Padre, que tengas también de ella misericordia y tú le restaures. Con nuestra hermana Magda Villegas queremos pedirte, Padre, por esos trámites que ya están nuevamente en la Ciudad de México para que pueda recibir su pensión. Y te rogamos, Padre, porque pues ahora puedan ya por fin ser recibidos y que ella ya pueda tener una notificación favorable de que su trámite ha concluido. Ponemos en tus manos la vida de Iván Villanueva. Te rogamos por la recuperación que está teniendo ya de la cirugía de cadera y también la salud, la recuperación de sus costillas rotas. Te quiero pedir, Padre, porque tengas de él misericordia y que sus heridas, sus molestias vayan disminuyendo, que tu mano sanadora esté sobre él. Ponemos en tus manos la vida de Rebeca Ceballos, que ella es amiga de nuestra familia, está en recuperación después de una cirugía donde le implantaron una bomba en el cerebro para drenar el líquido cefalorraquídeo. Te rogamos, Padre, por su recuperación, porque tú tengas de ella misericordia. También te rogamos por nuestra hermana Esperanza Maldonado, que todavía continúa con sus molestias de columna. Te pedimos, Padre, que tengas de ella misericordia y las molestias aminoren y ella pueda recuperar su movilidad y continuar con su vida de manera regular. Te ruego también, Padre, por el pastor Carlos Tamés Luna. Él fue mi maestro y te pedimos, Padre, porque en estos días tuvo una caída y se fracturó varias costillas. Ya es un hombre adulto y te ruego, Padre, porque tu mano sanadora esté sobre él, que lo guardes y lo sostengas en medio de su familia. Queremos poner en tus manos las familias de nuestros hermanos damnificados en Chiapas y Tabasco. En aquel lugar hay mucho pueblo tuyo, una iglesia presbiteriana floreciente, hay muchos hermanos en aquella región y hoy están padeciendo por las inundaciones de aquel lugar. Te rogamos, Padre, porque tú tengas misericordia de ellos y que primero las lluvias disminuyan, las aguas también, que puedan recibir la ayuda y el auxilio que les han prometido. Te rogamos también que como Iglesia Nacional podamos ser solidarios con ellos. Y Padre, te queremos pedir por la toma de decisiones de nuestras autoridades locales, estatales y federales en materia de salud y económica en este tiempo de COVID-19, en el semáforo naranja en el que nos encontramos. Padre, te rogamos tu sabiduría y tu prudencia para hacer lo que es mejor en pro de la sociedad. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti a través de este medio que es la oración. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que continuamos alabando al Señor en este domingo 8 de noviembre. Los esperamos por estas mismas redes sociales a las 18 horas por Facebook y YouTube. Dios te bendiga.
que yo siento en mi alma. No es porque todo me va bien, esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, pueda yo confiar. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús, aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista.